¿Qué tal? Una vez más, muy contenta porque estoy charlando con el padre Francisco Ugarte, capellán de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, además un pensador, un excelente sacerdote y mejor ser humano. Padre, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. En la sesión pasada me quedé con muchas ganas de preguntarle, porque estuvimos hablando acerca del optimismo, ¿cuál es la relación que existe, Padre, entre el optimismo y la felicidad? Muchas gracias, Alina. La pregunta me parece que es muy pertinente porque la relación es muy estrecha entre optimismo y felicidad. En una ocasión hicieron un estudio para tratar de averiguar cuál era la clave principal de las personas felices. Y lo que hicieron fue escoger a 100 personas felices de distintos lugares y trataron de ver qué había de común en esas 100 personas. Eran personas de muy diversas procedencias, con cualidades distintas, características diferentes, pero hubo un punto en el cual todas coincidieron, y es que eran, dicho en inglés, good finders, es decir, descubridores de bien. De las 100 personas, 70 eran de ciudades pequeñas, 30 eran de ciudades grandes, pero eso no concluía. En cambio, el factor que sí coincidió en todos los casos fue que eran buscadoras de bien, es decir, personas con la capacidad de ver lo positivo antes que lo negativo. Y por lo tanto, concluyeron que esa característica con la que coincide el optimismo fue la clave para señalar que las personas felices coincidían en ser todas optimistas. Por tanto, el optimismo, en cierta manera, coincide con la felicidad y la felicidad con el optimismo. ¿Se puede hablar, Padre, que hay ciertas cualidades o rasgos singulares con las personas que son felices y optimistas? Sí, claramente me parece que se pueden destacar una serie de características, de rasgos de la persona que es optimista. Por ejemplo, un rasgo sería la persona que suele poner la atención en primer lugar en lo positivo que en lo negativo. No es que cierre los ojos a la realidad, pero sí le da más peso a lo positivo que a lo negativo. También la persona optimista ordinariamente habla en positivo. Y esto es interesante porque si bien el modo de hablar sigue al modo de pensar, también ocurre lo contrario. Cuando una persona habla en positivo, su pensamiento se configura positivamente. En cambio, quien está siempre viendo lo negativo, criticando, etcétera, se va generando interiormente una actitud pesimista. Otra característica sería suelen ser personas que tienen autoestima, las personas optimistas. La autoestima consiste en valorar las cosas buenas que uno tiene objetivamente. No es algo artificial, no es algo sobrepuesto a la propia realidad, sino simplemente es el reconocimiento de las cosas buenas que uno ha logrado en la vida, o ha recibido de los demás, o ha recibido de Dios. Y apoyarse en esas cosas buenas, pues le lleva a ver las cosas de manera positiva y a ser optimista. Otra característica es que las personas optimistas normalmente tienen lo que llamamos moral de victoria, que saben enfrentar las situaciones de la vida sabiendo que van a salir bien, con el convencimiento de que aquello llevará a buen puerto. Y eso ordinariamente influye en el modo de proceder y también en los resultados, ¿no? Una persona optimista también sabe aceptar sus errores y sus derrotas, pero sabe salir adelante de esas derrotas. En lugar de hundirse, en lugar de desanimarse, se sobrepone, aprende, adquiere una experiencia y se crece ante las dificultades, ¿no? Y desde luego suele ser muy determinante para ser optimista, si se tiene fe, pues apoyarse en Dios. La persona que vive apoyada en Dios encuentra ahí un punto de vida muy sólido para, pues, ser optimista.
Y tal vez, por ejemplo, esas derrotas no las ve como un lastre, sino como un motivo de aprendizaje, ¿no? Exactamente. Este es un paso como para madurar y de ahí partir o no volver a caer en el error, etcétera. ¿Qué diferencia? Y yo me atrevería, padre, a agregar que yo, como conocedora de la comunicación, una persona optimista también habla con su lenguaje no verbal, Sí. con su mismo cuerpo, con su vestimenta, con su paralenguaje, con su movimiento corporal. Todo eso también se nota en una persona optimista. Y eso además hace que la persona que expresa optimismo con su lenguaje corporal atrae a los demás, porque el optimismo es una cualidad muy atractiva. No. Y facilita mucho también la relación, la empatía con las personas, ¿no? Hasta bonitas se ven las personas, Sí. ¿no? Sí, traen ese imán de atracción. Existe, le voy a hacer la pregunta más difícil, ¿existe alguna receta o alguna fórmula para motivar o cultivar el optimismo en las personas? Me parece que el optimismo no es una cosa que ya esté dada en la persona, sino que es algo que se puede cultivar y que se puede adquirir si no se tiene esa característica, o se puede desarrollar si ya se tiene. La clave no está tanto en decir yo quiero ser optimista, porque con eso no se resuelve el problema, sino en aprender a percibir la realidad de manera positiva. Y eso sí está en nuestras manos. Sí tenemos dominio sobre nuestras percepciones, de manera que las podemos dirigir hacia lo positivo. Y desde el punto de vista espiritual, pues ciertamente está en nuestras manos el poder contar más con Dios en nuestra vida, apoyarnos en Él, y eso nos conduce al optimismo. Sí, inmediatamente se nota cuando las personas tienen a Dios en su corazón. Sí. Creo que es más fácil salir adelante de las adversidades. Totalmente. Y de las condiciones donde una persona con ausencia de Dios, pues las padece. Totalmente. Doblemente. Cuando hay algún problema en la vida y se tiene a Dios cerca, o se tiene a Dios dentro del corazón, es muy fácil descubrir que de aquello que es un mal objetivo, Dios sacará algún bien. Y eso da una visión esperanzada y por lo tanto optimista. Pues, ¿cómo no voy a ser yo optimista, padre, por tenerlo con esta plática tan enriquecedora? Pero el tiempo se nos ha agotado, pero volveremos pronto con otro tema de interés para la audiencia que nos sigue a través de su canal. Muchísimas gracias, padre. Pues gracias Francisco, a ti, Alina, y creo que esta conversación que acabamos de tener pues puede ayudar a otras personas a crecer en esta característica tan importante que es el optimismo para ser feliz en la vida. O sea, hay que trabajar en ello. Muchísimas gracias. Gracias a ti.